Política y actualidad en nuestro programa todos los días. Hablemos a las 12 por T13 en vivo en nuestro canal. Los lunes siempre con Quique Mujica, analista político de Tele13 y Tele13 Radio. Quique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dado hecho los saludos, esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile, dijeron los líderes de Demócratas hoy que se reunieron con José Antonio Kast. Sí, se veía venir, ¿ah? Estaba cantado. Sí, Jimena Rincón la semana pasada la entrevisté y fue particularmente elogiosa con la actitud que había tomado el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Era que no, digamos. Y recordó la actitud que tomó en su momento Eduardo Frei Montalva el año 72 cuando formó la Confederación Democrática con la derecha para ganarle las parlamentarias a la Unidad Popular. Recordemos que Jimena Rincón, después de haber sido candidata presidencial de la democracia cristiana, fue expulsada del partido por lo mismo que hizo Eduardo Frei, que es anunciar que votaba rechazo en el plebiscito del 2022. Eso me lo dijo también. Me dijo con el presidente no se atrevieron, conmigo sí, me echaron, porque el presidente hizo lo mismo, como dices tú, que Jimena Rincón. Pero ahora parece que sí se van a atrever. Sí, estaba bien, bueno, pero sí, nunca Frei Montalva, fíjate que, salvo en esa situación, bueno, y el apoyo al golpe, un apoyo temprano, claro, y una salida temprana también de ese apoyo. La democracia cristiana duró muy poco apoyando al golpe. Muy poco. Y además nunca hubo un apoyo decidido, así, no, franco. Era un apoyo en la incertidumbre, era más porque se había acabado el gobierno de la UP. Pero nunca comulgó con la derecha, Frei Montalva, siendo que siempre se le motejó de anticomunista, pero fue el líder de la resistencia al plebiscito de 1980. Exacto. Contra Pinochet. Y era el líder natural de la oposición a Pinochet, digamos. Claro. Lo que pasa es que en los primeros 5 años, los primeros 7 años, hasta el plebiscito del 80, no estaba articulada. Era altamente probable que hubiera sido el presidente post retorno a la democracia. Claro. Se murió el 82. El lugar que ocupó Patricio Elwin. Claro, era altamente probable. Todo esto lo hablamos porque Demócratas se fue a reunir con Kast. Claro, claro. Ahí partimos. Entonces, por eso digo que era previsible. No sé cuánta gente arrastra a Demócrata. Por lo pronto es un partido en vías de extinción. Bueno, ya tienen ese problema. Estaba recién acá Enrique Lee, que fue electo senador por Demócratas, y está la duda y la especulación respecto de qué es lo que va a hacer, porque ahora no tiene partido, es independiente, pero estaba en un cupo de Demócratas. Tiene cara de partido de la gente. Tiene harta cara de partido de la gente. Sería el único senador del partido de la gente. O sea, para el partido de la gente sería un triunfazo. Claro, un senador y 14 diputados por ahora, que pueden ser más subir, pero Demócrata... Pero implica romper, le decía recién a la Bea Put, implica romper una sequía de militancia de toda su vida, digamos. Él es independiente, claro. Sí. Nunca ha militado en un partido. Y no sé cuánto caudal electoral le va a arrastrar Demócrata a Kast. Le da, en la imagen hoy día, le da amplitud, por cierto, está vía Tarut, está Rincón, está Iris Benninger, si no me equivoco. Está atrás. Son figuras que en el fondo vienen del centro o de la centroizquierda. Digamos. De la concertación, claro. De la concertación, de un mundo de ser radical, de socialdemócrata, pero que hace rato que cruzó el charco y está aliada de la derecha desde el primer proceso constituyente. Ese fue el hito. Interesante lo que dice Kast porque tiene que ver con lo que dijo Arturo Esquella la semana pasada, se lo dijo a la Mónica Rincón y a la Paula Catena en el podcast que tienen, que se transmite por La Tercera. Dijo Kast hoy día, estoy seguro que en el transcurso del gobierno, en la medida en que demostremos que este es nuestro gobierno, no el gobierno de José Antonio Kast, no el gobierno de un partido político determinado, vamos a coincidir también con ellos, se refiere a Demócratas, en trabajar en conjunto y vamos a seguir sorprendiendo y se van a ir derrumbando las caricaturas. Después podemos hablar de la franja a propósito de las caricaturas, pero es insistente el tono que ha adquirido Republicanos en estos últimos días, que coincide también con lo que decía Rodrigo Galilea, entrevista ayer en La Tercera, en torno a un gobierno más amplio y un gobierno en igualdad de condiciones, dijo Esquella, respecto de Chile Vamos, por ejemplo. Uno no se esperaba eso de José Antonio Kast. Pues que de hecho, no había sido la conducta republicana hasta ahora. Digamos. Claro, de hecho, gente de Chile Vamos, cercana a la candidatura Matei, estaban un poquito mosqueados cuando Rincón aparecía al lado de la candidata. Porque aparecía mucho. Aparecía mucho y además consideraban que no era buena idea poner esos rostros cuando tenían que ir a conquistar el voto de derecha. Claro. Kast tiene ese voto. Es que está en segunda vuelta también. Claro, pero Kaiser hubiera ido a buscar a los demócratas. Poco probable. Los demócratas no hubieran ido a buscar a Kaiser. Tampoco.
Claro, y con Kast ya están al límite, ¿eh? Votó que sí. Sí, pues, están en el límite. Siempre han dicho que el límite era... Nunca pasaron ese límite cuando eran de la concertación de pensar ni siquiera una alianza con la UDI. Demócratas no está en Chile Vamos, pero después de esto, y después de la expresión de Kast y de lo que dijo Esquella, en fin, del ambiente que parece haber en la derecha, un ambiente que es triunfalista al mismo tiempo. O sea, nadie lo quiere decir, no se quiere, como dijo Galilea ayer en la entrevista de La Tercera, no me quiero comer el sándwich antes del recreo, pero más o menos, ellos creen que van a ganar el 14 de diciembre y están administrando esa expectativa en un ambiente unitario, que es interesante, ¿eh? Sí, yo no me la... A ver... La política, el arte de gobernar es la moderación al final, y el poder modera. Y si es necesario, me imagino que Kast es pragmático. No lo teníamos como pragmático antes, ¿eh? No, pues. No. Es que no lo fueron para el Consejo Constituyente. Claro, pero lo que pasa es que ahora están a puertas de entrar a Palacio y eso significa que tienen que hacer política. Y eso es lo que más le han criticado hace rato. Porque el pragmatismo yo creo que les puede traer problemas con posiciones más puristas o principistas como la de Nacional Libertario. Y los el grupo de Kaiser va a ser... y los que abandonaron a Piñera, que fueron ellos mismos, los republicanos, porque consideraron que Piñera era demasiado centrista, aperturista, que muy gradual en ciertos cambios. Y hay que ver cómo va a controlar una bancada que ahora es grande. Tiene 12 diputados ahora más o menos, republicanos, algo por el estilo, y va a tener 31. Es una bancada más grande, más polifacética, pero tiene que ser disciplinada. Y la bancada republicana, me lo decía un parlamentario de oposición el otro día, o sea, perdón, del oficialismo, me decía que la bancada republicana es una bancada dura. Sí, pues. Una bancada de discurso fuerte, de discurso incluso odioso. De hartos discurso... se fueron. Sí, pues. Navellán, Torruticoechea, Carrera, Kaiser. Ya, pues. Cuatro. Y si se me están yendo algunos. Claro, entonces la bancada es jodida, pero da la impresión de que hay que ver cómo va a comportarse ese grupo en relación con el pragmatismo que está mostrando Kast. Porque para gobernar va a necesitar pragmatismo. Para gobernar no puede seguir en la posición como dura de no acuerdo, no nada, digamos. Ahora esta cosa funciona en general como la vida, ¿eh? Si te va bien, todo es Todo es miel sobre hojuelas. Todo fluye, todo es perfecto. Si te va mal, empiezan las críticas internas. Y claro, y vamos a tener esa posición de Kast, que siempre ha sido oposición, valga la redundancia, siempre ha sido oposición. Ahora va a tener que proponer. Con Piñera fue oposición. Exacto. Va a tener que proponer y va a tener que negociar. Ahora, dicho eso, volvamos al asunto de las caricaturas. Dice Kast, se van a ir derrumbando las caricaturas, que fue el tema de su franja electoral de ayer, digamos. Claro. Se sacó el mote de cuico, de nazi y también de ultrón con esto. Claro. Teniendo a Rincón al lado, que está en el antípodo de la política antes, teniendo a Taruc, que está en el antípodo de la política, teniéndolo en la foto. Exactamente. Y teniendo a Frey en la foto, o sea, la estrategia de segunda vuelta es ir preparando el arribo a la moneda con un discurso de más moderación que en la primera vuelta. Moderado y más amplio. Claro, porque la derechita cobarde era la que conversaba con Rincón. Exactamente. Y ahora está esta pieza, la que estamos viendo en pantalla, que es de la franja electoral de ayer. Recordemos que la franja dura hasta el 11 de diciembre, comenzó ayer, va en un solo horario, a las 20:50. Y ahí Kast, bueno, ahí está como verdulero, está en la idea de perfilar a un Kast que no es cuico y no es nazi, o sea, se mete en las dos cosas que son, particularmente la de nazi. Más de nazi que cuico, ¿eh? Como el elefante en la habitación, digamos. O sea, que en Chile se tiende a asociar más al alemán, el blondo, claro, con clase alta. Con la clase alta y con el nazismo. Claro. Y se mete en esos dos temas. Y se mete, yo creo, con bastante soltura para hacer temas peliagudos, digamos. Yo creo que le resultó la apuesta. ¿Sí? No sonaba tan impostado, porque además no es lo que cuenta. Yo no tenía idea de la historia de su abuela. No, tampoco. Que no era su abuela, pero los crió y que le sacaron los dientes los nazis, porque esta señora cuidaba a niños judíos que iban a ser asesinados por los nazis. Esa historia no tenía idea. Y la de la familia sí la conocía porque obviamente uno lee de los personajes. Claro, que es una familia de inmigrantes alemanes, claro. Que les fue muy bien. Les fue muy bien. Bavaria fue una gran empresa, sí. Digamos. Bavaria, para los que no saben, es una cadena de restaurantes que está en distintas partes de Chile. Yo no sé si la vendieron ya, yo creo que la vendieron y la franquiciaron ahí. Bueno, primero separaron los hermanos, Kast salió de la propiedad hace un buen rato y franquiciaron, exactamente. Y acá en Santiago tenían 4 restaurantes y los cerraron y tenían unas tiendas. Yo no sé en qué calidad siguen produciendo. Claro, pero el mensaje no es lo que era lo que tenían ahí en Paine, ¿no? Claro, el mensaje directo va al ADN de los parisistas. Meritócrata, familia emprendedora,
que trabajó mucho, sin vacaciones y que le fue bien. Claro. Ese es el parisismo. Sí, porque lo hizo como 3 veces. Que las únicas vacaciones familiares po. que tuvieron, el papá no estaba porque se había quedado trabajando. Claro. Entonces, parisismo completo. Parisismo completo. Sin nombrar a París, además. Sin nombrar a Parisi, y ya el pololeo con Parisi ya paró. De Jara y de... Sí. No, O sea, ya- se dieron cuenta que era Sí, un camino po. medio tóxico. Para ellos, digamos. Claro. Y Jara está más preocupada del voto Matei que el voto Parisi. Aparentemente. Hasta ahora. Vamos a ver la franja de los próximos días. Como sigue. La franja de Janet Jara partió con eso, con la franja real de Kast, que es una entrevista, me da la impresión por la voz, puede que esté equivocado, pero me da la impresión de que es Carol Dance el que lo está entrevistando. En fin. En fin. Bueno, después se mete en ese asunto que es recoger una propuesta de Evelyn Matei para fomentar, facilitar el acceso a la vivienda, el pie para... Era bien oreja esa propuesta. Es buena. 300 O sea, suena palos, 300 millones de dólares. Dice que cuesta 300 millones de dólares. Me lo dijo en alguna entrevista Guillermo Ramírez defendiéndola. Claro, que es darle acceso al pie a las personas entre 25 y 40 años, primera vivienda. La pregunta es: ¿de dónde va a sacar los 300 millones de dólares? Que no va a ganar. Si gana. Ahí verá. Entonces, si hay que contar los votos primero. Bueno, y esto es lo otro, ¿eh? Esto es lo otro. Este chico que dice: yo nací en el 2006, el mismo año que se murió Pinochet, no entiendo mucho de la dictadura, no viví, ni siquiera viví, ni siquiera fui coetáneo con Pinochet. Pero hasta ahora no sabía mucho de él. Se murió mi abuelo, no fue un infarto, mi abuelo lo mataron y lo mató, su cuerpo nunca apareció, y lo mató Miguel Krasnov. Duro. Condenado a 1000 años de cárcel, y ahí aparece Krasnov, y dice que Kast lo va a visitar y que lo quiere indultar. Claro, le saca en un mensaje claramente al mundo de izquierda dura. Pero el mundo de izquierda dura va a votar por Jara. Va a votar por Jara, ¿sí? O sea, si el mundo de izquierda dura no va a votar por Jara, no sé. No, cerramos por fuera. Cerramos por fuera, exactamente. Pero son raras las dos caras es como la Evelyn Matei, cuando trataban de dividir a las dos personas. La Matei que era más dura, a la una Matei persona en dos. más cercana. Es Janet y Jara. Janet es la más simpática, la más carismática, la que se está riendo, y Jara parece ser la más ruda contra Kast desde que partió esta segunda vuelta, mamá. En la cooperativa estuvo tenso. Me dicen que sí, que los comerciales se rieron, ¿ah? Sí. Sí. Es que bueno, mi experiencia en los debates es que en general, en los debates se ríen. Artes el único pesadito. Creo que Boric con Kast no se reían. Sí. Ellos no se reían. Pero que en general hay mucho de performance en el debate ¿Y tú presidencial. viste que le descubrieron la clave del teléfono a Kast? No. Sí. Porque Cuando dicen que estaba hablando con Valenzuela, que está en la trastienda, cuando él tenía el teléfono en el mesón del y estudio. alguien en Twitter publicó, y el número de la clave del teléfono coincide con una fecha, no me acuerdo bien, que es clave para el Schoenstatt, para el movimiento schoenstattiano. Era el 30 de octubre del 74, o sea, 30-02-74. Claro. Qué buena. no había Increíble. No había visto eso. No, Dijo Claudia Pascual, la senadora del Partido Comunista, que estaba en la campaña de Janet Jara, que no era confrontacional la campaña, que era diferenciadora, que lo que querían era marcar la diferencia con José Antonio Kast. Es buena interpretación de las cosas. Pero Pueden sí, ser, son las dos, pues, diferenciadoras, Bien. porque es una Jara distinta. Yo vi los debates, estuve físicamente viendo los debates, y la disposición física, incluso el tono tú viste también de Jara, era muy amigable, muy empática, Sí. salvo se enojó un par de veces, pero no, en cooperativa está particularmente irritada. Más irritable. o Y irritada. además el espacio era muy chico, o sea, era más tensión ahí, porque Y eso estaban que casi hombro a hombro. Y ese estudio es grande, ¿eh? Ya. Es de los más grandes que yo conozco Claro. en radios en Chile. Y Archie complicado. es el miércoles. Archie es el miércoles y es un espacio grande, es un teatro. ¿Y cuántos periodistas son? 7. Ah, ahora que no hay candidato, ponen periodistas. Somos 7 periodistas. Uf. Estoy yo por RDFM, perdón por partir por mí, pero estoy por RDFM, que es las radios de Canal 13. Está Juan Manuel Astorga, la Radio Infinita. Ya, Está la Connie Santa María de Radio Pauta. ya. Está la... Oh, se me va a olvidar. Hay 2 periodistas de regiones. La Verónica Franco, de Radio Cooperativa. Y Eduardo Ortiz disfrazado. Y está Periodista. y Eduardo Ortiz, que va por Un la señor radio, que viene de una radio de Chiloé. comunitaria. No, la última es
Octavia Rivas. La Octavia Rivas, De Universo. de la radio Universo. Ya. Y 2 periodistas de regiones que el otro día yo llegué tarde a una reunión, entonces me perdí la presentación. Eso no, ¿Alguien pidió no sé periodista de cómo regiones la otra vez? se- Sí, está bien. Po. Sí, no, está muy totalmente bien. Muy bien. Así que Hartos periodistas, sí. éramos 5, ahora son 2 periodistas. Se van a tener Pero, que- pero entretenido el formato. ¿A Sí, tener está 15 bastante segundos de nuevo, todos cada uno? 2 horas de debate, eso es el miércoles. Así que ya vamos a ver. Vamos al corte. Y volvemos, seguimos analizando la actualidad política en esta edición de Hablemos a las 12 por T3 en vivo, hoy con Quique Mujica, como todos los lunes. Pausa y volvemos. Porte 13 en vivo, hablemos a las 12, nuestro programa de actualidad de política, los lunes con Quique Mujica, analista político de Tele 13 y Tele 13 Radio y Radio 13C, que hoy está de aniversario Radio 13C. Sí, estamos de cumpleaños, tercer año. 3 años, qué lindo. 1 de diciembre. Impresionante. Partimos con este hermoso proyecto y esperemos que duremos 3 años más. Como mínimo. Radio 13C, recordemos que es parte de las radios de RDF Claro. Media, que es la empresa de radios de Canal 13, o sea, están ligados por arriba con Canal 13, y Radio 13C es una y Tele 13 Radio es otra, son 2 Así radios es. distintas. Pero para el 14 de diciembre transmitimos en conjunto. Sí, esperemos En las repetirla. elecciones, sí, salió bien el 16 Salió de bien, noviembre. salió bonito. Sí, pues, así que repetimos. Digo yo, nadie me ha dicho, pero supongo. Pues, sí. Hagámoslo nomás. así que- Hagámoslo nomás. Eso sí, llegamos al 14 de diciembre, porque como hay una crisis en Perú. No, Claro. no es tal, parece no es tal la crisis en Perú, Mira, en la frontera con Perú, ¿no? Estoy revisando los medios serios peruanos. Nada, dice el Comercio de Lima, a esta hora, portada, dice Kast va a ganar, pero nada con la frontera. Ya. Y sí, en RPP, Radio Programas Perú, Programas del Perú. sale Rodolfo Carter, allá, dice, senador chileno electo sobre situación fronteriza en Tacna y Arica, Perú en este minuto nos está diciendo lo que hay que hacer. Pero lejos de una noticia chiquitita, yo pensé que Perú podía tener más cobertura a repercusión, esto. más cobertura. Claro, y nosotros estamos muy enganchados con el tema. Sí, bueno, hablemos de eso al tiro, pero veamos lo que dijo Carter. Si, ¿se lo dijo a Pablo Abarza o a José María del Pino? A Pablo Abarza se lo dijo Perfecto. recién cerca de la frontera. Aquí está. Nosotros no vamos a entrar en la discusión que trata de plantear el gobierno y la candidata a la izquierda, si esto es un efecto de José Antonio o no es de José Antonio. Kast ha hecho lo que hace cualquier candidato serio en el mundo. Se va a cumplir la ley. Mientras asumimos en marzo, seguimos colaborando a la campaña de José Antonio Kast en temas de seguridad. Ahí está, Rodolfo Carter, que contó ayer en Mesa Central que José Antonio Kast le había pedido que se fuera al norte a este asunto. Y claro, él aborda el asunto desde la crítica del comando de Janet Jara, que dice, esto lo está provocando José Antonio Kast, que anda diciendo que quedan 100 días para que se vaya toda esta gente, y ocurre eso, pero la verdad es que es harto más complejo el asunto, ¿eh? Sí, bueno, esto hay que analizarlo fríamente políticamente. Esto yo creo que le conviene a José Antonio Kast. ¿Le conviene? Yo creo que le conviene porque, aparte, va a ser el desenlace de esto porque es poca gente. ¿Cómo sigue esto? No lo sabemos. O sea, si va a haber una diáspora grande. Ah, claro, porque de repente no son 14, son 500 personas y ya ahí tenemos un ya no sé problema si mayor. no te conviene o no te conviene. Exacto. Pero estar tomando posiciones antes de ser gobierno respecto a la inmigración, te guste o no te guste, la gente anda demandando eso. Claro. Y la gente lo que anda demandando es que se vayan. Sí. No que lo La mayoría de regularicen. la gente quiere que se vaya. Claro. Políticamente estoy diciendo, Sí. más allá de lo que uno le crea o no crea. Entonces esto yo creo que tiene, en los atributos que tiene Kast sobre Jara, uno de los atributos más marcados es que va a poder derrotar el problema de la migración. Claro, y eso deja sin margen a Janet Jara. Janet Jara le da una entrevista anoche a Televisión Nacional y dice, el gobierno ha reaccionado tarde, esto se tendría que haber hecho antes, y si yo fuera presidenta, lo más probable es que hubiera estado ahí si no hubiera mandado a mi ministro del Interior. Claro. Ninguna de las cosas la ha hecho Gabriel Boric, digamos. Y se suma a la orquesta de críticas contra Boric, por parte de la derecha, que dice bien. que hace el presidente en Punta Arena. Cuando debería Tiene que haber estado estar en Arica. Ya. Ahora, tiene que estar en Arica por 14 personas No. y Janet Jara, yo sé que no le queda otra, pero se suma al relato de la derecha. Es que no le queda otra, porque electoralmente estamos en plena campaña y el tema migración es un tema que es absolutamente monopolio de José Antonio Kast. Entonces, si ella no trata de diferenciarse, ahora es medio peregrino el tema, además es su gobierno, y cuando Kast dice que todos estos problemas son por Boric, claro, lo que está haciendo Jara es avalando lo que dice José Antonio Kast. Claro.
Claro. Boric es el culpable de todo esto. Y por eso digo que se suma a ese relato, digamos. Claro. Es jodido, es Es complicado. jodido, es complejo salir de ahí. Además, las decisiones que toman los candidatos o candidatas no necesariamente son siempre las adecuadas, pues si la gente se equivoca, ¿no? La otra dimensión de esto es que es una campanada de alerta, que probablemente republicanos no van a contestar ahora. De hecho, el senador electo Rodolfo Carter no lo contestó ayer en Mesa Central, pero esto es una demostración palmaria de que no es llegar y echar a la gente. No. De que no es tan fácil. No, se te puede provocar un problema grave. Con 1000 personas ya se te arma algo. O sea, entiendo que el 2023, cuando hubo una crisis, había menos de 1000. Había 500 personas. Y eso ya era un problema humanitario importante. Claro, porque el tema es el siguiente. Geográficamente, Chile puede abrir la puerta, decir, salgan por Chacayuta. Claro. Chao, nos vemos nunca. Y estas personas tienen que caminar 2 kilómetros o movilizarse 2 kilómetros donde está el puesto fronterizo de Santa Rosa, que lo van a tener cerrado. Exacto, no los van a dejar No pasar. lo van a abrir, no van a decir, vienen los venezolanos de Chile, ya abramos. No, va a estar cerrado. Esos 2 kilómetros, ¿qué va a pasar entre medio? Cuando Chile los deje salir, Perú no los deje entrar. Y no los va a dejar volver. Y no los va a dejar, y las puertas de Chile se abren y se cierran. Es muy complejo. No, es complejo. Además, una zona geográficamente totalmente hostil, Y árida. además, como la describía Pablo Barza en todos estos despachos desde el fin de semana, es que tiene el mar por un lado Claro. y la cordillera por otro lado, que son ambos son espacios fronterizos muy porosos, digamos. Sí, po. Por el mar es llegar y pasar en la realidad. Llegar y pasar, exactamente. Entonces van a controlar ahí, que no vuelvan. Y lo que mencionaba la Claudia Álamo ayer en Mesa Central, que estuvo reporteando el tema, es qué va a pasar con Venezuela y Estados Unidos. O sea, va a pasar algo ahí, va a haber nuevamente una salida de venezolanos, y los venezolanos no van hacia arriba porque saben que arriba los van a devolver. Claro. Porque está Donald Trump y todas las aduanas que tiene ahora puestos, los puestos fronterizos en El Salvador. En todos los países de En todos los Centroamérica, países claro. le están haciendo la pega a Donald Trump. Entonces bajan. Y para ahí tienen que Ecuador, Perú, Chile, con todo lo que ello implica. Los Claro. coyotes, el narcotráfico. Y ahí hay y es un problema muy grave, porque eso demuestra que se trata de una situación extremadamente compleja, y donde, lo decía la Claudia ayer en Mesa Central, como tú recordabas, Perú tiene el problema de la frontera sur con Chile, Claro. pero tiene frontera con Bolivia, tiene frontera con Colombia, tiene frontera con Ecuador. Y todas esas fronteras les son complicadas precisamente por ese efecto. Claro. Y algunos terminan en Perú, paran en Perú por un rato. Bueno, el Tren de Aragua en Perú hizo la suya, o está haciendo la suya. Los jerarcas del Tren de Aragua están algunos detenidos en Perú, en Lima, o en otras ciudades. Pero, claro, y si se les meten por abajo venezolanos, para el presidente peruano es un desastre. La crisis de Dina Boluarte comenzó cuando un grupo mafioso disparó en medio de un concierto de un grupo muy popular de cumbia, ¿te acuerdas? Claro. La crisis es una crisis de inseguridad la que votó a Dina Sí. Boluarte. Y José Gerí, el presidente provisional de Perú, el número ya no sé cuánto, 8, 9, entiende ese problema. Y lo entiende también para su futuro político, no solo para su supervivencia, sino para su futuro político. Y por eso él dice, voy a decretar esta emergencia en 3 provincias, incluyendo la frontera con Chile, Y digamos. mueve militares. Entonces, claro, esa es la naturaleza del problema, Sí. digamos. Y digamos que esa imagen de militares de uno y otro lado de la frontera no es bonita. No es bonita. No es bonita, Y es pone nervioso. Y es un polvorín. Claro, pone nervioso. O sea, si a alguien se le llega a disparar un tiro, pues es un problema mayor. Claro, porque los peruanos están viendo, no sé con qué masividad todavía, pero están viendo, por lo menos por lo que he leído, no ha salido mucho, insisto, a CAS como un riesgo de que deporte y se que vayan a deporte Perú. hacia Perú, Claro, digamos, claro, y ya están con lo suyo. Es decir, más encima se van a venir los venezolanos que están en Chile, todo irregular además. Uno supone que como lo vienen planificando hace tiempo, esto ya lo habían pensado. En el comando republicano. Uno supone. Eso se supone. Ahora los fenómenos naturales, tú sabes que los fenómenos de las ciencias sociales, si hay una estampida por algo, eso... No, puede quedar una grande. Claro. Por lo tanto, uno supone que habrá algún contacto extraoficial en términos con Bolivia y con Perú para poder hacer un flujo hacia el norte, que sea un flujo más o menos controlado y razonable y continuo, digamos, porque Sí. si no vas a tener un problema. Y la otra duda, ¿cómo Perú, si quisiera Perú, ponte tú, Perú dijera ya, ok, entren,
pero para que se vayan, para que sigan haciendo... Claro, corredor humanitario, que Ya. es lo que dice Vladimir Osevich. Ya, ¿qué papel legal tienen para certificar que don Juan es el que cruza? Tienes que tener un salvoconducto, pero ese salvoconducto emitido a nombre de quién, claro. Claro, y ya es una manera también de legalizar, ¿o no? La situación del señor del salvoconducto, porque el señor del salvoconducto puede sacar el salvoconducto y volverse hacia el sur. Ahora, lo que se entiende es que José Antonio Kast, como lo dijo en Lo Valledor, que entiendo que ese fue el día en que grabaron la franja de la bolsita de tomate, dice, salgan y vuelvan a entrar, entren con papeles, no entren de manera irregular y aquí van a poder tener un futuro, digamos. Claro, pero tienen que irse hasta Venezuela. Si el papel regular lo tienen que tener en Venezuela. Si es que lo tienen. Si es que lo tienen. Sí, ya, así está la cosa. Vamos a ver cómo sigue esa problemática con Quique Mujica los lunes aquí en Hablemos a las 12. Quique, hasta la próxima semana. No, el próximo lunes no. No, próximo lunes feriado. Y el próximo martes, no mañana, el martes de la próxima semana, el último debate. Así es. El de Anatel. Así que ya, vamos a estar con eso, por supuesto, acá en Hablemos a las 12, Política y Actualidad, en nuestro programa Política y Actualidad entre 13 en vivo, donde siguen las noticias después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.